conmigo: soy hijo de Dios, soy nueva criatura, soy la justicia de Dios en Cristo, soy el templo del Espíritu Santo. Para mí no hay más condenación. La sangre de Cristo me ha hecho libre. La sangre de Cristo me ha perdonado. Soy cabeza y no soy cola. Voy arriba y nunca abajo. Dios vive dentro de mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Soy una nueva criatura, soy una nueva creación, soy una nueva criatura. He nacido otra vez, más que vencedor. Ese soy yo. Soy una nueva criatura, soy una nueva creación, soy una nueva criatura, soy una nueva creación, soy una nueva criatura. He nacido otra vez, más que vencedor. Ese soy yo. Soy una nueva criatura, soy una nueva creación, soy una nueva criatura, soy una nueva creación, soy una nueva criatura. He nacido otra vez, más que vencedor. Ese soy yo. Soy una nueva creación. Padre, en el nombre de Jesús, declaro la autoridad de tu reino en este lugar. Declaro la gloria de Dios sobre cada persona que ha venido a esta reunión. En el nombre de Jesús declaro la sanidad de todo cuerpo enfermo. Declaro la liberación de toda alma turbada. Pido que el caído sea levantado. Pido que el débil sea fortalecido. Pido que el enfermo sea sanado. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, declaro que el Espíritu de Dios está en este lugar. Y cada vida es libre. Diga: soy libre. Libre soy por la palabra de Dios. Si lo cree, denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Yes. ¿Me puedo ayudar con las cuerdas ahí o algo para prevalecer contra esta oposición de nuestro enemigo? Pero nunca podrá con la nueva. Nunca él puede con la nueva creación. Somos del cielo, somos de lo alto. Bienvenido al capítulo 7 de La batalla por tu mente. Este libro es uno de mis primeros libros que me ha servido demasiado a mí para situarme a mí en una posición de victoria. Porque como el hombre piensa en su corazón, así es él. Capítulo 7, estamos hablando hoy de una nueva mentalidad. Jeremías, hablando lo que Dios puso en su boca, capítulo 29, verso 11, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dios tiene pensamientos acerca de nosotros. Dice Jehová: pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Me da a mí entender que aparentemente Dios no puede darnos lo que esperamos a menos que primero tengamos los pensamientos. Pero no son los pensamientos nuestros los que nos van a dar las cosas que esperamos, sino que Dios tiene que poner los pensamientos en nosotros. Ya Él nos dijo que sus pensamientos
y sus caminos son más altos que nuestros caminos y nuestros pensamientos. Pero entonces nos dice, nos está hablando hoy de una nueva mentalidad. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamiento de paz se puede traducir pensamiento de bienestar o pensamiento de prosperidad. Y Dios no tiene pensamientos de mal para ninguno de sus hijos, para darnos el fin que esperamos, para darnos la visión que nosotros abrazamos, en el nombre de Jesús. Son los pensamientos de Dios los que nos capacitan para vivir con una nueva mentalidad. Es triste decirlo, pero hay una gran cantidad de nuevas criaturas viviendo con una vieja mentalidad. Como dijimos en algunos capítulos anteriores, nuestra mente ha sido programada por tantas ideas y conceptos que necesariamente no están inspirados en los pensamientos de Dios para nosotros. La primera pregunta que debemos hacernos los creyentes, cada vez que nos encontremos en una situación, debe ser lo siguiente. Apunte esto: ¿qué dice Dios sobre esta mi situación? Tú eres su hijo, yo soy tu hijo, y Él está muy interesado en tu bienestar y en ayudarte a ti a examinar tu situación de forma que siempre la puedas vencer, porque Dios nunca ha hecho provisión para nuestras derrotas ni una milésima de segundo. ¿Qué dice Dios sobre esta situación? La realidad es que la mayor parte de las personas le piden la opinión a todo el mundo sobre un asunto antes de venir a Dios. Si fuéramos a Él en primer lugar, nos evitaríamos muchos problemas. Yo siempre voy primero a Dios, porque Él es el fabricante. Y como Él es el fabricante, Él tiene el diseño original de cómo Él me hizo. Y como Él es mi fabricante, Él tiene el manual por el cual yo he sido hecho, y por el cual soy hijo de Dios, y por el cual yo debo funcionar para tener victoria. Si fuéramos a Él en primer lugar, nos evitaríamos muchos problemas. La Biblia es la única fuente confiable donde podemos hallar todos los pensamientos de Dios sobre cualquier asunto, sobre cualquier problema o cualquier situación. Como ya dijimos, lo que Dios piensa sobre cualquier situación es siempre superior a lo que la mente más inteligente pueda pensar. Nadie es más inteligente que Dios. Nuestros pensamientos nunca pueden superar los de Dios. Es tanto así que cuando Dios compara sus pensamientos con los de los hombres, Él nos dice en Isaías 55:9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Tengo una pregunta: ¿qué distancia hay de la tierra a los cielos? Esa es la misma distancia que hay entre nuestros pensamientos y los pensamientos de Dios. ¿Te das cuenta ahora, querido? Entonces, ¿por qué la necesidad de cambiar nuestra mentalidad? Declaro que hoy cambiamos nuestra mentalidad. Hoy recibimos la mente de Cristo. Y en la mente de Cristo no hay límites. En la mente de Cristo no hay pobreza, no hay pecado, no hay condenación, no hay enfermedad. Diga: tengo la mente de Cristo. Si queremos recibir las cosas del cielo y vivir a la altura del cielo, tenemos que salir de los pensamientos de la tierra y esperar recibir del cielo los pensamientos de Dios. Nunca yo le predico de la tierra. Yo le predico a la tierra, pero no de la tierra. Yo siempre le predico qué dice Dios. Pero en un sentido, no tienes que ir al cielo, porque ya el cielo va bajo a la tierra.
tanto la palabra escrita como la palabra viviente descendieron del cielo para que pudiéramos tener una nueva mentalidad. Si has recibido en tu corazón la palabra viviente, que es Jesucristo, y te sigue llenando diariamente de la palabra escrita, la Biblia, sucederá por fuerza un cambio en la forma de tú ver las cosas. Y le vas a sonar raro a personas, y le vas a sonar fanático, pero la opinión de nadie no te debe importar, siempre y cuando que tú tengas la opinión que Dios tiene acerca de ti. Hay dos cosas importantes: la opinión que Dios tiene de ti y la opinión que tú tengas de Dios. Creo que la opinión que Dios tiene de mí está condicionada por la opinión que yo tenga de Él. Yo quiero oír el testimonio de Dios acerca de mí. Él me teme, Él me sirve, Él es indomable, Él me busca. Yo soy primero en su vida. Por lo tanto, Job no puede tocar su alma. Es posible que el cambio sea tan radical que ni aun tus amistades más cercanas te reconozcan, porque la palabra nos cambia, los pensamientos de Dios nos cambian a convertirnos en lo que me atrevo a decir, los Superman de Dios. Alguien diga aleluya. Pregunta: ¿qué impide cambiar tu mentalidad? Solo quiero cubrir un área que impide que muchos creyentes adquieran la nueva mentalidad que los capacitará para vivir como hijos del Rey. Jesús tuvo que bregar con este obstáculo en su ministerio. Me estoy refiriendo a la tradición. Leo Mateo 15, 1 al 3. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Oyó eso? Es posible que la tradición quebrante la palabra de Dios y vamos a estar mal. Yo he echado mi suerte con la palabra de Dios, con el mandamiento de Dios. La tradición se convierte en un monstruo tan fuerte que toma el lugar de la palabra de Dios. Y mucha gente termina creyendo que o es la palabra de Dios o es igual a la palabra de Dios. La iglesia no puede estar fundada en tradición si no en la palabra de Dios. La tradición está basada en doctrinas y mandamientos de hombres. Donde quiera que impera la tradición, hay esclavitud, atraso e ignorancia. La tradición no es otra cosa que los pensamientos de los hombres acerca de Dios, los cuales se solidifican en la mente como concreto. Es más fácil restaurar un drogadicto que a uno que está lleno de tradición, sentado por 40 años en una iglesia, repitiendo un disparate, repitiendo algo que no tiene soporte bíblico, pero para él se agarra de eso, como aquel perro que se agarra de aquel hueso viejo y cree que le puede sacar algo, y lo que hace es entretenerlo. Yo renuncio a toda tradición de los hombres, a toda tradición cultural, evangélica, católica, maranata, gringa, puertorriqueña, venezolana, aleluya, colombiana o panameña, tradición bautista, tradición luterana, lo que sea. Yo recibo la palabra de Dios con mansedumbre. En mi experiencia como pastor, me he dado cuenta de que antes de poder cambiarle la mentalidad a la gente que viene a mi iglesia, debo ocupar mucho tiempo rompiendo ese concepto viejo de todas las tradiciones culturales y religiosas que traen del mundo. Pero no solamente las traen del mundo, las pueden traer de una organización religiosa no cristiana. Es interesante cómo las personas se aferran ardientemente a esas tradiciones, aún sabiendo que no les funciona. Con qué pasión algunos defienden su derecho a estar enfermos,
su derecho a vivir en pobreza. Es increíble, pero es cierto, que los predicadores de la palabra tengamos que gastar tanto tiempo derribando argumentos que se levantan por encima del conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque si no derribamos esos argumentos, ¿dónde vamos a sembrar la palabra? Primero hay que derribar todo argumento falso, toda tradición, para que entonces la palabra haya cabida en el corazón y pueda haber una cosecha al 100%. Alguien dice aleluya. Eso se debe que muchas veces cuando voy, antes que iba tanto ya, hoy no estoy aquí, enamorado de este país y casi no salgo. Cuando voy a una iglesia que está hundida en tradición, y dije sí, hundida, me toma 3 o 4 días de pura enseñanza para empezar a derribar todos los conceptos equivocados que tienen acerca de Dios. Es interesante que cuando empiezan a captar lo que les estoy enseñando, ya es el tiempo de despedirme de ellos. En algunos casos, en muchos lugares, mi visita ha sido debut y despedida, porque después que me fui, decidieron que sus tradiciones eran de más valor que la palabra de Dios. Y yo solamente les prediqué capítulo y verso, Nuevo Testamento, Viejo Testamento, aleluya. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El mundo no ha cambiado. Jesús les dijo a los religiosos de su tiempo: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Marcos 7, versículo 9. Jesús dijo: guardando la tradición invalidan el mandamiento de Dios. Tengo una pregunta para ustedes que están aquí, los que están escuchando este capítulo. ¿Estás dispuesto a cambiar tu mentalidad? Te prohíbo en el nombre de Jesús con mucho amor que pongas este libro a un lado sin terminar de leer este último capítulo. Lo mejor está por leerse. Vamos a hablar en primer lugar de una mentalidad de justicia. Una de las cosas más importantes que ha sucedido en mi vida después de ser salvo y de recibir el bautismo del Espíritu Santo es entender que yo soy la justicia de Dios en Cristo. No soy un pecador salvador por gracia. Fui salvador por gracia. Por lo tanto, ya no puedo ser un pecador. Soy un hijo de Dios. Justificado pues por la fe, tengo paz para con Dios. ¿Cuántas personas viven una vida con una mentalidad de culpa y condenación? Todavía están atados a los fantasmas del pasado que ya pasaron. Y eres nueva. Si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas que, y todas son hechas que nuevas. Camina entonces en la novedad de tu justicia y de la vida eterna. Es básico para un creyente resolver el problema de la culpa. Una persona que se siente culpable y bajo condenación no puede ser feliz en su vida cristiana y nunca podrá recibir todo lo que Dios tiene para ella. La culpa es resultado de una conciencia de pecado en lugar de una conciencia de justicia. ¿A qué me refiero conciencia? Lo que tú sientes adentro, lo que tú sabes que tú eres. Donde hay conciencia de pecado, lo que hay es debilidad e inseguridad. Además de esto, la culpa le quita al creyente la autoridad sobre el diablo y le impide creerle a Dios para los milagros, porque nunca se siente digno de recibirlo. Y no es que yo me siento digno por mis propios méritos, pero a mí me hicieron digno. La sangre de Cristo me hizo digno. Digno de ser salvo, digno de ir al cielo, digno de recibir milagros, digno de vivir bien en prosperidad, digno, aleluya, de ser cabeza y no cola, digno de estar arriba y nunca abajo. Alguien diga aleluya. Una persona bajo culpa se siente indigna para combatir al diablo y para pedirle cualquier
cosa a Dios. Vienen al trono como pordioseros, en vez de venir al trono como hijos. Yo no vengo al trono de la gracia como un pordiosero o como un extranjero. Yo vengo, ese es el trono de la familia. Ahí se sienta el jefe mayor de la familia. Ahí se sienta mi Padre eterno. Confío en Dios. Él es mi amparo fiel. En luchas fiel, mi protector es Él. Si apaga el sol a su arrebol, mi Padre amante cuidará de mí. La palabra puede hacernos libres de esa mentalidad de condenación si la creemos al pie de la letra. La Biblia dice que si tú eres salvo, entonces ya no eres pecador. Contrario a lo que la tradición religiosa ha dicho, Dios dice que ahora somos justos. Diga, somos justos. Esto lo afirma el apóstol Pablo infinidad de veces en sus epístolas. Veamos algunos ejemplos. Vamos a Romanos 5:1. Usted debe memorizar estas cosas porque son demasiado importantes para que se las tire en la cara del diablo cuando usted tiene una manguera con presión. Aleluya. Y el perro más bravo no te puede morder porque tú le disparas el chorro. El demonio más bravo no puede cuando tú le disparas con la manguera de la justicia de Dios y la redención en Cristo. Veamos algunos ejemplos. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz. Paz es ausencia de guerra, es ausencia de ansiedad, es ausencia de preocupación. Justificados, declarados justos por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en Cristo. Lo dice el mismo Pablo en 2 Corintios 5:21. Cuando yo descubrí esta joya de 2 Corintios 5:21, mi vida fue cambiada. Mi vida fue trastornada y transformada. Wow. Jesús no conoció pecado, pero en la cruz se hizo pecado. En la cruz sea siempre mi gloria. Y la basaya, la bacaya. Tira la basaya. Otra vez en la cruz. En la cruz. En la cruz sea siempre mi gloria. Mi alma reposo allí, paz, vida y victoria. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia. Diga, soy la justicia de Dios en Cristo. No tenga miedo. Alguien le dijo a Kenneth Hagin una vez algo que él dijo, que él tenía victoria, y un predicador le dijo: no diga eso muy alto, que el diablo lo va a escuchar. Él era un viejo cacarrabia igual que yo. Pues para que me escuche lo voy a decir más alto ahora. Él está bajo mis pies. Él no me domina. Él no es mi Señor. Él no es mi Dios. Aleluya. Él es la alfombra para yo limpiarme los pies antes de entrar a la casa. Es lo que Él es. Yes. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. Arabashaya.
Lo que tenemos que hacer es aprender a tratar con la acusación que Satanás nos trae por lo que éramos en el pasado. Quizás para mí no es tan fuerte porque siempre fui un nene bueno, pero aún así uno cometió errores en el pasado. Y Satanás tiene una lista y tiene una computadora donde él puede sacarte tu hoja de muerte, porque estábamos muertos en delitos y pecados. A Satanás le interesa que tú tengas una mentalidad de culpa, porque así le haces a él más fácil el trabajo de acusación. Una mente libre de culpa sabe cómo parársela al frente al diablo y gritarle: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:31. Y para rematar, Romanos 8:32. ¿Y quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Amerita que repita esto. Una mente libre de culpa sabe cómo parársela al frente al diablo y gritarle: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:32. ¿Y quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Diga conmigo: Satanás no puede acusarme. Dios ya me justificó. Estamos hablando de una nueva mentalidad. En segundo lugar, que sea una mentalidad de poder. Lo opuesto a una mentalidad de poder es una mentalidad de impotencia, la cual es resultado de la culpa y la condenación. La culpa siempre produce debilidad espiritual, porque hace que la persona se sienta inferior en su relación con Dios y en su actitud hacia el diablo. Tú tienes que bregar con ambos lados, tu relación con Dios y tu actitud hacia el diablo. Una va a afectar la otra. Tú sabes por experiencia que cuando hay condenación en tu vida, como que sientes un escape de energía de tu espíritu y de poder, tanto en tu mente y aún como en tu cuerpo. Tú no puedes darte el lujo de estar en condenación. Te va a debilitar, te va a enfermar, te va a deprimir y te puede echar al mundo también. A Satanás le conviene mantenerte en esta forma para que tú no puedas hacerle frente y destruir sus obras. Diga conmigo: soy libre de la condenación. En el nombre de Jesús, camino en victoria con la justicia de Dios en Cristo. Escúchame bien. Si tu actitud a la mayoría de los desafíos de la vida es no puedo, es muy probable que tú no hayas descubierto que todo lo puedo en Cristo. Que todo lo puedo en Cristo. Que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. I can do all things through Christ who strengthens me. La Biblia dice que Dios trabaja en ti de acuerdo al poder que actúa en ti. ¿Y cuál es el poder que actúa en ti? El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos actúa en ti. Ese poder es el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Imagínate por un momento qué poder está a la disposición del que cree. Esto no es meramente gimnasia mental ni afirmación positiva. Es una realidad establecida claramente en la palabra de Dios. Alguien diga aleluya. Te voy a hablar de cuál es tu posición espiritual. Es una de honor, de poder y de gloria, sentado con Cristo en lugares celestiales. Es eso lo que te da poder y autoridad sobre toda potestad de las tinieblas. Lo que tú y yo necesitamos es revelación de esta realidad, la cual encontramos en el primer capítulo de Efesios. Y la voy a leer porque es demasiado importante.
Voy a leer de Efesios 1, 19 al 21. Cosas que tú también las debes leer. Dios desea que tú sepas cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Y cuál? La supereminente, la cual operó en Cristo, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Esa es tu posición espiritual. Tengo el deseo de leerla una vez más. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros que creemos, según la operación de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre? Todo problema tiene un nombre. Sobre todo problema: cáncer, cansancio, pobreza, miseria, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y creo que sigue diciendo: y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Y sometió qué? ¿Bajo qué? ¿Y qué hizo con lo que él sometió bajo sus pies? Lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? La iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Alguien diga aleluya. No me dejes solo. La victoria no es solamente mía. La victoria fue para ti. ¿Usted cree que yo ando de nube en nube? Se equivocó. Yo tengo que pelear más que cada uno de ustedes, porque si yo me caigo, ustedes se cocotan, se caen también. Yo no puedo darme el lujo de caerme. Yo no puedo darme el lujo ni de pensar un desliz de pensamiento de que no va a tener lo que Dios ha dicho. He aprendido a controlar mi mente, a pensar como Dios piensa, a hablar como Dios habla, a actuar como el poder que Él me ha dado, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. A quien diga aleluya. Esta debe ser la mentalidad de todo hijo de Dios que ha sido redimido del poder del diablo por medio de la sangre de Jesucristo. Mi vida es transformada cuando veo a Jesús colgado en una cruz, muriendo allí por mí. Mi vida es transformada cuando veo a Jesús colgado en una cruz, muriendo allí por mí. Y eso nos lleva a la tercera mentalidad que quiero compartir con ustedes. Una mentalidad de victoria. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. A la batalla. Victoria, la victoria mía es. Oye, victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es.
dijo? ¿Quién fue el mentiroso que dijo que no siempre puedo tener victoria? Es que uno no puede ganarlas todas. ¿Por qué no? En todas estas cosas somos más que vencedores. Eso habla de ser ganador. ¿Quién dijo que no puedo ser una persona de éxito? Una pregunta. ¿El hecho de ser cristiano indica que tengo que vivir a la cola de los pecadores? No. Sí, el dueño de este mundo está en los cielos y Él es mi papá. Si alguien merece lo mejor, soy yo y tú también. Claro que hay sufrimiento, pero el sufrimiento del cristiano no es sinónimo de fracaso, sino de tensión espiritual con Satanás que se opone a nuestra victoria. La respuesta a todas estas cosas es un rotundo ¡no! La mente tradicional contestaría estas preguntas en otra forma. Si hay algo que la Biblia nos asegura, es que toda la victoria de Cristo nos es contada a nosotros como nuestra. Como dijo aquel cántico, la victoria de Jesús no fue solo para Él. ¿Cómo es? ¿Oyó eso? Forjada contra mí prosperará, que está en mí, que aquel que en el mundo está, mayor es el que está en mí, que aquel. ¿Se da cuenta por qué yo he vivido en victoria? Porque esos cánticos salen de lo que yo vivo, de lo que yo soy. Usted conoce la teología de una persona por lo que canta. Wow. Una mentalidad de fracaso es demoníaca, porque te quita la iniciativa y no te deja soñar los sueños de Dios, porque estás soñando las pesadillas del diablo. Si una persona no sabe que su éxito y su victoria están asegurados, podemos decir que se siente fracasada antes de empezar. Yo prefiero empezar con la mentalidad que siempre voy a ganar en la vida, aunque en algunas situaciones no obtenga todo lo que deseo al principio, pero si persevero lo voy a tener, porque el que comenzó la buena obra la va a terminar. Desde que era un predicador jovencito, a los 32 años, alguien me acusó, un pastor más maduro que yo y más anciano que yo y con más experiencia. Él me dijo: tú eres triunfalista porque tú eres joven, todavía no has llegado a los 40 años, pero vamos a ver cómo tú vas a hacer cuando tengas 50 años. Claro, él no puede verme ahora porque ya él se fue para el cielo a los 78. Él decía a los 40, porque tú eres triunfalista porque eres joven. Yo también era así como tú antes. Y yo dije: ¿y qué le pasó? Algunos me han acusado de ser un triunfalista, pero yo les digo que estoy en buena compañía. Los héroes del Antiguo Testamento. Estoy en la compañía de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de Elías, de Jeremías, de Sansón, de los héroes. Estoy en la compañía de los héroes del Nuevo Testamento, en la compañía de Jesucristo, de Pablo y de todos los grandes hombres de la historia que le han creído a Dios. Por eso no creo en retirarme de predicar, ni en jubilarme, a irme a poner una hamaca debajo de una palma de coco, sea en Miami Beach o en Honolulu, Hawái. Yo prefiero estar predicando la palabra del Señor. Puedo ir y pasar una semana ahí, pero yo no me veo sin predicar. Yo no me veo sin predicar. Soy imitador de aquellos que por la fe y la paciencia
que por la fe y la paciencia que hacen, que reciben las promesas. Diga, yo tengo fe y paciencia, y con la fe y la paciencia, persistencia, voy a heredar las promesas. Todo lo que Dios ha dicho que es mío, lo voy a creer, lo voy a recibir, lo voy a conquistar, lo voy a tener. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y como saliva calla, renda catira la basea, bro saliva calla. Aleluya. La Biblia está repuesta de promesas, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ha sido la tradición religiosa la que se ha encargado de enseñar lo contrario. Es una pena que las tradiciones y mandamientos de los hombres han invalidado la palabra de Dios en esta área. Gloria a Dios que le está levantando una nueva generación de creyentes en todo el mundo que están rompiendo esos viejos patrones mentales y se están atreviendo a acudir a Dios con fe y denuedo para reclamar las promesas de éxito y victoria. Esta será la generación que le aplastará la cabeza a la serpiente antigua. ¿Por qué? Porque confío en las promesas. Es palabra de Dios. Él lo dijo. Yo lo creo. Son mías, mías, mías. La Biblia son mías, mías, mías. Un milagro. Alguien cantó a tono. Gloria a Dios. Te felicito, gloria a Dios. Vas a recibir los tonos en el... Amén. ¿Alguien se puede de acuerdo conmigo? Gracias, Padre. Alguien diga aleluya. Y aquí algunas de esas promesas que te ayudarán a cambiar una mentalidad de fracaso en una de victoria y éxito. Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores o conquistadores por medio de aquel que nos amó. No tanto por mi fe, aunque mi fe influye, es por su amor y su gracia. 1 Corintios 15:57, perdón. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no lo repite conmigo? Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Segunda Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Primera Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Maravilloso. Apocalipsis 21:7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Gloria a Dios. Veamos la cuarta mentalidad que yo quiero que ustedes tengan. Una mentalidad de salud, no mentalidad de enfermedad. Aunque parezca ridículo, hay personas que solo piensan en estar enfermos o en morir antes de tiempo. Jesús no solo murió en la cruz por nuestros pecados, sino también por nuestras enfermedades. En un sentido, la mayoría de la raza humana tiene una mentalidad de enfermedad. Desde muy pequeños somos condicionados por nuestros padres y por la gente que nos rodea a esperar enfermarnos en ciertas épocas del año. Con lo que acabo de decir, no estoy negando la realidad de la enfermedad, sino tratando de transmitir un punto de lo conscientes que somos de ella. La razón principal para esto es el temor a la muerte, que es propio de la naturaleza caída de Adán.
Esto ha cambiado para los que somos cristianos por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. La palabra de Dios afirma esto al decir en Hebreos 2, 14, 15, poderosa y dinámica escritura. Hebreos 2, 14, 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte, ¿oyó eso? Los que por el temor estaban durante la vida, toda la vida, sujetos a servidumbre. El temor a la muerte hace que la gente esté en servidumbre a Satanás. Si comprendiéramos bien esta verdad y la realidad de lo que pasó el día que Jesús murió en la cruz, nuestra actitud hacia la enfermedad cambiaría. En sí la enfermedad ya no tiene poder legal sobre ningún hijo de Dios. La redención de Jesús cubre tanto los pecados como las enfermedades de los hombres. El problema ha sido que por años y años la tradición religiosa se ha opuesto tenazmente a esta verdad. Muchas veces he pensado que los médicos están más comprometidos con sanar los enfermos que muchos predicadores. Todo médico quiere que los enfermos se sanen. Esto ha contribuido a que aún una gran porción del cristianismo tenga una mentalidad de enfermedad. ¿Cómo yo diciendo que una persona tiene una mentalidad de enfermedad? La persona que la tiene, se aferra a estas tres razones para enfermarse. Primero, creer que es normal. Segundo, creer que es la voluntad de Dios. Y tercero, creer que por medio de ella somos perfeccionados como creyentes. Tres razones para uno enfermarse. Wow, es normal, aleluya, es la voluntad de Dios y que somos perfeccionados como hijos de Dios. Si prestamos atención a la forma como Jesús trató con la enfermedad, nos daremos cuenta que Él echó por el suelo los tres argumentos que acabo de mencionar. Donde quiera que Él fue, sanó a los enfermos. Trató la enfermedad de la misma forma que trató los demonios. Y nunca le dijo a alguien que se quedara enfermo para la gloria de Dios o para ser perfeccionado. ¿De dónde la iglesia ha sacado esa creencia sobre la enfermedad? Ellas entraron a la iglesia cuando se perdió el poder del Espíritu Santo y se empezó a darle más importancia a las tradiciones de los hombres que a la palabra de Dios. No olvides lo que aprendiste en otra porción de este libro sobre el origen de las fortalezas mentales. Estas enseñanzas falsas, al ser aceptadas por la iglesia institucional, se convirtieron en patrones de pensamiento que aún hoy día dominan a iglesias y denominaciones enteras. Juan 8:32, Jesús nos dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Lo único que puede libertar a cualquier persona de esa mentalidad errónea y negativa es la verdad de la Biblia. Me acuerdo que cuando niño y aún cuando jovencito me enfermaba en ciertas épocas del año. Una de estas épocas era la Semana Santa. Era algo fijo que al llegar esa temporada siempre pasaba una semana completa acostado con una terrible fiebre y gripe. Para mí era tan normal que ya lo esperaba. Mi mentalidad era una de enfermedad. Cuando recibí la revelación del poder de la palabra, de la fe en Dios y de mi derecho a caminar en salud divina por ser hijo de Dios, hubo un cambio en mi vida como de la noche al día. Palabras como las que compartiré contigo al final de esta parte de este libro se hicieron vida en mí y como consecuencia mi mentalidad cambió, aunque los ataques del diablo siempre vienen. Siempre vienen. Ahora yo los enfrento con otra actitud. Nahum es el sano rechazando la enfermedad. Juan es el sano rechazando la enfermedad. No es el enfermo tratando de sanarse. Así que yo me veo y quiero que ustedes se vean así. ¿Por qué? Porque yo descubrí los pensamientos de Dios sobre mi derecho a estar sano. Diga, yo quiero descubrir los pensamientos de Dios sobre mi derecho a estar sano. Te voy a dar cuatro escrituras muy importantes. Éxodo 23, 24. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Isaías 53:5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Salmo 103:3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Y Hechos 10:38. Como Dios unió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios era con él. Hechos 10:38. Como Dios unió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios era con él. Era parte del ministerio de Jesús. Tengo otra más que a mí me sirve demasiado. Romanos 8:11. Cuando la entendí, me salvó la vida. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Estoy hablando que el espíritu de resurrección que levantó a Cristo de los muertos reside en ti, y ese espíritu te puede sanar de adentro hacia afuera. Claro que puedes venir donde los ancianos o donde el pastor, pero si no tienes a ninguno de ellos, de adentro de ti está el poder de sanidad. Decrétalo, créelo y confiésalo, que tú eres el sano. Aleluya. Resistiendo la enfermedad. Aleluya. Ahora, vamos a ver la quinta mentalidad. Una mentalidad de abundancia. Esta es la más criticada. Una mentalidad de abundancia. De todas las áreas de conflicto en mi mente, esta fue una de las más difíciles de yo aceptar. Por lo tanto, no me sorprende cuando oigo gente que es resultado del mismo trasfondo religioso del cual yo salí, atacando cualquier enseñanza que huela a prosperidad. Parece como si Satanás hubiera logrado convencer aún a los cristianos más espirituales y santos que está bien que los pecadores disfruten las bendiciones de esta tierra, pero no los que son herederos legítimos de ella, los hijos de Dios. ¿No dice mi Biblia que los mansos heredarán la tierra? La mentalidad de pobreza ha hecho más para retrasar el evangelio que el comunismo y el humanismo juntos. Es esta mentalidad lo que ha mantenido países enteros en la miseria y la pobreza, tanto espiritual como física. Una iglesia con esta mentalidad nunca podrá evangelizar el mundo en la forma como Dios lo ha ordenado. Nosotros hemos sido llamados a cambiar el mundo, y sin dinero no se puede. Es posible que esto choque con las ideas religiosas de muchas personas, pero es una realidad. La prosperidad y la abundancia son leyes divinas que funcionan siempre y cuando tengamos la motivación correcta y cumplamos las condiciones establecidas en la palabra de Dios. No debemos tener miedo a esperar recibir aquellas bendiciones que Dios ha provisto para nosotros en la Biblia. Si todo es de Dios y nosotros somos sus herederos legales, entonces no debemos tener ninguna reserva mental de disfrutar un poco de esa herencia mientras estamos aquí en la tierra. Mi Padre es rico. Mi Padre es el Rey de cielo y tierra. Él dijo: mío es el oro y mía es la plata. Dios quiere darnos abundancia económica con tres propósitos. Primero, para que extendamos el reino de Dios, número uno, a todas las naciones. Número dos, para que suplamos nuestras necesidades. Y tercero, para que ayudemos a otros que tienen menos que nosotros. Amén. He notado que personas con una mentalidad de pobreza no son dadores, pero se enojan cuando otro que es dador prospera y vive la ley de la abundancia.
No tengas miedo a creer que Dios desea darte abundantemente, porque la Biblia lo dice. ¿Se dieron cuenta el ataque a mi garganta ahora, que no lo tuve en ninguno de los otros puntos cuando empecé a hablar de la prosperidad? ¿Se dieron cuenta? Y es bueno que pasara para que se dieran cuenta que eso es lo que más Él odia: el dinero en la mano de hombres y mujeres santos. El Dios vivo que nos ha dado todas las cosas en abundancia para que las disfrutamos, dice 1 Timoteo 6:17. 2 Corintios 9:8 dice: poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Esta verdad cambió mi vida, cambió mi familia, cambió mi iglesia, y sigue cambiando a miles de personas que se han cansado de vivir mendigándole al diablo y a la sociedad, y han decidido ejercer sus derechos de hijos del Rey del universo. Levante las manos y diga: yo soy hijo de Dios. Yo soy digno de que Dios me bendiga. Yo soy digno de vivir en victoria. Yo soy digno de tener recursos. Yo soy digno de tener buenas cosas. Yo soy digno de ser cabeza y no cola, porque soy hijo de Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor. Aunque posiblemente le añada otra enseñanza el jueves que viene, pero en este capítulo, que supuestamente es el último, termino diciendo: Jesús ganó tus batallas. Y dije, termino este libro con una revelación que te será de gran ayuda en la batalla diaria que tú y yo estamos librando en la mente. ¿Te acuerdas de la corona de espinos que le pusieron a Jesús en forma de burla antes de ser crucificado? Esa corona tiene un gran significado hoy para nosotros. Las espinas en la Biblia siempre hablan de maldición. Dios le dijo a Adán después de pecar, hablándole acerca de la maldición de la tierra: espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Antes que el hombre pecara, la tierra era un jardín sin espinas. Esa maldición no solo se refleja en la tierra que el hombre cultiva, sino en todo lo que hace. La maldición sigue al hombre donde quiera que él va. La mente sin Dios es una mente que lo que produce son espinos y cardos. No fue coincidencia que Jesús llevara una corona de espinas en su frente. En su frente. Con esto él llevó la maldición que había sobre la mente del hombre. La llevó en su frente, la cual hace que todo designio de los pensamientos del hombre sean de continuo al mal, como Dios notó en Génesis 6:5. Las espinas enterradas en la cabeza de Jesús tenían el propósito de poner en Jesús toda la maldición que había en la mente del hombre. La sangre que él derramó como consecuencia de esas espinas es lo que hoy limpia nuestros pensamientos y le advierte al diablo que tu mente fue comprada con la sangre de Cristo. Por lo tanto, él no tiene ningún derecho de ocuparla y controlarla. Desde hoy en adelante, querido amigo y hermano, querido joven, querido niño, haz una resolución de vivir para Dios cada minuto de tu vida. Guardar tu mente con la palabra de Dios y depender continuamente del Espíritu Santo, para que siempre que tengas que luchar contra Satanás en la arena de tu mente, salgas como un gran campeón. Quiera Dios que junto con el apóstol Pablo puedas decir: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Diga: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En el nombre de Jesús. Denle un aplauso fuerte a Jesús. Tendremos una conclusión segura el próximo jueves, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos amigos y hermanos que se conectaron, ustedes son muy apreciados para mí, porque tengo más gente en las redes que la que tengo aquí en la sala. Pero gloria a Dios que ustedes fielmente saben que hay una palabra que no los va a condenar, que no los va a maldecir,
que los va a equipar para toda buena obra. Y yo les prometo a ustedes y a mis hijos aquí presentes que estudiaré, oraré, buscaré a Dios para cada día estar bien afilado con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Enfermos sean sanados, pecadores sean salvados, caídos sean levantados, los débiles sean fortalecidos, los descarriados regresen al redil de Dios. Y declaro en el nombre del Señor que somos gente de Dios, gente de propósito, gente de gloria, gente de poder.